¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy daremos la clase número 38 de este curso llamado Mecha y Rechazo. Hoy daremos el tema del flujo imperante de las velas japonesas. ¿Qué veremos hoy? El flujo imperante de las velas, el cambio de flujo imperante, el protagonismo de las velas y daremos algunos ejemplos. ¿Qué es el flujo imperante de las velas? Con las velas podemos operar basándonos en el flujo imperante, que es la vela que tiene mayor importancia en cierto momento dentro del gráfico y con la continuidad del flujo. Aquí tenemos flujo imperante negativo. Entonces, cuando tenemos hacia abajo, flujo imperante negativo y cuando tenemos hacia arriba, flujo imperante positivo. Ahora lo miraremos un poquitico más al detalle. Entonces, fluidez imperante positivo o alcista. Continuidad del flujo imperante alcista. Que cuando tenemos velas continuas, un movimiento alcista. Todas velas alcistas. Tenemos fluidez positiva, porque son velas alcistas. Fluidez imperante negativo o bajita. Cuando tenemos un movimiento bajista. Entonces, velas bajitas son fluidez bajista. Ahora, cambio del flujo imperante. El flujo imperante se pasa de una vela a otra y luego de esa vela a la siguiente. Aquí cuando tenemos que tener en cuenta eh, quién está dominando en ese momento. Entonces tenemos cursos iniciales, flujo imperante positivo, F más, F menos sería flujo imperante negativo, CF más, cambio de flujo a positivo, CF menos, cambio de flujo a negativo. Entonces tenemos flujo negativo, que la vela es bajita, flujo positivo, porque la vela es alcista. Entonces siempre que la vela sea negativa, será flujo negativo, y cuando la vela sea positiva, o sea, alcista, flujo positivo. Entonces, cambio de flujo imperante de alcista a bajista. La vela roja que va dominando rompe el mínimo cambiando el flujo a bajita y la nueva vela bajita continúa el flujo a la baja. ¿Cómo así? Tenemos velas alcistas, son flujo positivo. Tengo velas bajitas, pero se mantiene en este nivel. Entonces estamos en la parte de compradores. Cuando me rompe el nivel, cambia ya por debajo del nivel de positivo a negativo. Entonces queremos cambios de flujo negativo. ¿Por qué? Pasamos del área positiva al área negativa. Ahora, como la fluidez continua, entonces aquí ya es un flujo negativo, entonces tenemos cambio por el rompimiento del nivel y tenemos fluidez bajita. Aquí tenemos 2R de las 4R del precio, tenemos rompimiento del nivel y tenemos reteteo del nivel. Entonces, aquí podemos ver el cambio de flujo imperante en una de las estrategias del precio, que es las 4R del precio. Ahora, movimiento correctivo. Todas las velas que están dentro del rango son velas internas, hasta que rompe el rango. Se debe operar a favor del flujo imperante, tendencia principal. Y tenemos una vela, que también lo dimos en una clase. Esto sería llamado una vela maestra. Entonces, una vela maestra es aquella que contiene mínimo 4 velas dentro de ella. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Entonces, decimos que a partir de aquí tenemos una vela maestra. Aquellos que no han visto la clase de lo que es vela maestra, en la descripción del video y dejaré un link para que vean la clase de vela maestra. Entonces, cuando el precio rompe, en este caso rompe hacia abajo, entonces aquí tendremos un cambio de flujo, lo mismo que vimos ahorita, y este sería flujo negativo, porque ya de aquí a abajo viene siendo vela bajista. Este flujo negativo porque viene en movimiento bajista. Ahora, el protagonismo de las velas japonesas. La última vela es la protagonista y mentalmente debemos tener la medida, perdón, del mínimo máximo de la vela para ver si la siguiente rompe o no. Lo ideal es tener en cuenta la última y antepenúltima vela. La última vela te va dando la condición del mercado, se observa de forma objetiva y de acuerdo a su formación. Recuerda que no es importante mirar no solamente el contexto, sino la formación de la vela. Y que la formación de la vela está por encima de la formación, perdón, del contexto. Para aquellos que están en la mentoría, conocen un poco más lo que acabo de decir. Entonces aquí tenemos límite superior y los límites inferiores. Aquí como no tenemos mecha ni arriba ni abajo, este es el límite superior y este es el límite inferior. Cuando tenemos mecha en ambos lados, la mecha sería el límite inferior, superior, o sea, serían el máximo y este sería el mínimo. El máximo y el mínimo. El máximo la punta de la mecha y el mínimo el cuerpo de la vela porque no hay mecha. Entonces, esto es importante conocer
cuáles son los máximos y los mínimos de la vela para compararlo con las velas siguientes y con las velas anteriores para hacer si hay ruptura o no del movimiento, si hay fluidez o no, o se está interrumpiendo esa fluidez, sea alcista o bajista. Y tenemos un ejemplo uno, la vela verde, que es esta, y vuelve a la vela roja, rompe su máximo, o sea, es de una vela envolvente. Entonces aquí borra el movimiento de la vela anterior, porque rompe el máximo de la vela anterior. Recordemos que las velas alcistas van haciendo, en este caso, mínimo más alto, ¿no? Entonces aquí esta rompió, el movimiento bajista debe ser mínimo, máximo, perdón, cada vez más bajo, ¿no? Entonces aquí está rompiendo el máximo de la vela anterior. Entonces ya la borró su movimiento anterior. Aquí tenemos el ejemplo 2. La vela siguiente alcista supera por un poco la primera vela. Entonces aquí se conserva la fluidez alcista. Entonces el flujo alcista se mantiene un flujo positivo y este otro flujo positivo. Entonces aquí tenemos, en este ejemplo 3, esta es una vela alcista y la vela bajita no supera por arriba a la vela anterior. O sea, se le rompe el flujo alcista, pero esta vela no rompe por debajo el mínimo de la vela anterior. Ahora, ejemplo 4, la vela bajita rompe el precio, o sea, el mínimo de la vela anterior y interrupción del flujo, flujo imperante positivo e interrupción. Ejemplo 5, las dos velas pequeñas alcistas, que son estas, no superan a la anterior vela bajita, ni a la alza ni a la baja. Lo quiere decir que la protagonista sigue siendo la vela bajita. Entonces la protagonista sigue siendo esta vela porque las dos anteriores no han roto a esa vela grande ni a la alza ni a la baja. La tercera vela alcista sí le quita el protagonismo a la vela bajista. Entonces esta vela sí interrumpe la fluidez de la vela grande alcista, bajita, perdón, porque cerró por arriba. Entonces nosotros también podríamos utilizar ese punto de apoyo esperando que la vela ingresáramos, tocara esta punta, que es la apertura de la vela roja, flecharse lo utilicemos como punto de rebote o pivote de rebote para irnos a la alza. Sería la forma de operar ese escenario. Bueno, chicos, esta sería la clase de hoy. En la próxima clase estaré hablando de los puntos, perdón, las velas de retracción. Estaremos siguiendo hablando de cómo se pierde el protagonismo entre una vela y otra. Entonces ampliaré un poco más de cuando se da una vela con relación a la otra. Como estamos en mecha de rechazo, veremos los puntos o máximos y mínimos de la vela con relación a los cuerpos de las mechas. Entonces, después de eso miraremos las mechas en otra clase posterior, cómo se van interconectando unas con otras en los cuerpos y en las velas, de las velas siguientes y las velas anteriores. Es importante conocer cómo es la estructura, tanto en lo macro que es en el gráfico, y tanto entre vela y vela. Bueno, que conociendo más, lo invito a ver el video anterior que va relacionado con este y estar pendiente de la próxima clase que será una continuación de esta clase de hoy. No siendo más, chao, chao.